Listo. Bueno, buenos días a todos otra vez. Lo que vamos a hacer en el encuentro de hoy es trabajar sobre los contenidos, pero más que nada sobre las lecturas e indicaciones sobre las lecturas de las unidades 3 y 4, ¿bien? El encuentro anterior del miércoles pasado habíamos hecho 1 y 2. Antes de empezar con lo que tenemos que trabajar hoy, quiero hacer algunas aclaraciones. Primero, hemos tenido problemas y no sabemos por qué, porque ya lo hablé con el técnico ayer hasta las 10 y pico de la noche. Hoy vamos a seguir viendo cómo lo arreglamos. La comisión 1 no ha podido responder nadie y no sabemos bien cuál es el problema técnico que tiene el profe o los profes. Estaban re preocupados porque ellos no podían entrar a responder y tampoco había ningún estudiante que había podido responder. Entonces, ahí trabajamos con el técnico, trabajó el técnico, nosotros hinchando para que pueda arreglarlo. Bueno, según él estaba, hoy vamos a verlo otra vez, yo por las dudas hace un rato volví a abrir uno, ¿bien? O sea que a los de la comisión 1, que nadie pudo contestar, fíjense que yo abrí otro que se llama Va de Nuevo. Y la cuestión es esa, ¿bien? A ver, no es mágico esta situación de la virtualidad, ni la facultad ni la universidad estábamos preparados, ni nosotros, como docentes, tampoco ustedes como estudiantes, a cursar así, ¿bien? Por lo tanto, ahora con el cambio del aula y demás, de la plataforma Moodle nueva, aparecen estas cuestiones. Bueno, ¿saben qué? Hay que tener paciencia. Yo a las 10 de la noche de ayer, con un pobre técnico que trataba de hacer lo posible y lo imposible, no sabemos si está resuelto. Prueben con el Va de Nuevo, ¿bien? A la tarde vamos a seguir trabajando y de alguna manera lo va a resolver la parte técnica. Todos los demás grupos funcionaron. En todos los demás grupos hay respuestas sanidades. En todos. Por lo tanto, en eso se pudo. Si hay algún otro problema, lo van a estar revisando también el técnico. Pero hoy nuestra prioridad es la comisión 1 que no pudo responder nada. ¿Bien? El resto lo vamos a seguir trabajando. No se preocupen, habíamos puesto que mañana se terminaba el mediodía, lo prorrogamos, no hay drama. Así que vamos a ver. Bueno, vamos a hacer la unidad número, lo que nos estamos convocados para hoy, y como ya dijimos, el mecanismo es así, explicamos un rato y después abrimos un espacio de preguntas, ¿bien? Lo que les pido es que no empiecen a hacer las preguntas ahora, porque no vamos a responder. Guárdenlas. Miren, ven cómo estoy yo, con un cuaderno y también para tomar nota, ¿bien? Así que cuando terminamos, abrimos ese espacio a los que lo necesiten, ¿bien? Obviamente, para hacer preguntas que tengan que ver con lo que hemos trabajado. Bien, en la unidad 3, ustedes han visto que tienen el derecho en el mundo romano, ¿bien? Ahí, para empezar, tenemos guías, las guías de análisis que han hecho Francisco y Fabián, especialmente la guía número 3, que es la primera con la que tiene que empezar esta unidad, que es la de monarquía, república e imperio, ¿bien? Fíjense que esa unidad tiene incluso algunas cuestiones que son muy interesantes, como por ejemplo el cuadro que da cuenta de las distintas etapas, ¿bien? Que tiene que ver con el punto 3.1, por ejemplo. Yo, para esta unidad en sí, recomiendo que empiecen por las guías, ¿bien? O sea, empiecen por tener todo el panorama completo, que en este caso va a la guía número 3, la leen, la trabajan, se ubican, ¿bien? Francisco, ¿vos ya subiste los videos de la 3 o en eso estamos?
A la tarde subimos todos los videos de lo que es Roma y lo que es Medioevo también. Lo que pasa es que como no puedo salir, tengo que esperar que me los traigan, así que Claro, ahí está. estamos. Francisco está en aislamiento, algo que hemos estado nosotros también acá hace unos días, así que sabemos lo que eso significa. Así que hoy o mañana, bien, ya van a poder ver los videos de las clases que se corresponden con la unidad 3 y la unidad número 4, bien, con algunos temas que son los que nos importan. Así que mañana ya van a tener todo el panorama completo. Por el momento tienen las guías, que en este caso les recomiendo que tanto para la unidad 3 como para las 4 empiecen con las guías de análisis. Y luego tienen lecturas muy específicas, ¿bien? Sobre las que vamos a hablar ahora, que tienen que ver sobre cuáles son los temas que ustedes tienen que rastrear en esas guías, en esos artículos, perdón. Recuerden que cuando se estén en el parcial y de pronto hagamos mención a alguna de las guías, ustedes o de los artículos, especialmente de los artículos, con los autores o la identificación del tema, ustedes pueden contar con ellos para trabajarlos en el momento del parcial. Ahora, si cada uno de ustedes no hizo una lectura previa de esa guía y le toca, o de ese artículo, le toca ese tema, indudablemente no van a poder usar todos los minutos que tiene cada pregunta para estar leyéndolas por primera vez, ¿bien? Con lo cual, la recomendación que ya di la semana pasada, y repito, es tengan carpetas armadas, si tienen en la compu, por unidad, por ejemplo, en donde están las guías, como están en el aula virtual, bueno, tengan como carpetitas armadas así, ¿bien? Porque es complicado cuando están haciendo el parcial ver en paralelo. Y la otra es que en esas carpetas también pueden tener, por ejemplo, o armar los resúmenes. Ustedes van a hacer el parcial, por ejemplo, si hoy estuviera el parcial ahí planteado, y yo puedo estar con los artículos en la mano, ¿bien? Ahora, si no los leí, y voy a tardar un montón en encontrarles la pregunta o la actividad que estoy planteando, ¿bien? Que el parcial no sea el día que yo descubro esta lectura. Bueno, ¿qué tienen que hacer en este caso con las lecturas de la unidad número 3? Vamos a empezar con la de Gastón Medina, la fuente de derecho romano ante el hecho social. Bien, acá tenemos una cuestión fundamental para definir, que es la relación entre derecho y conflicto social. Bien, o sea, lo que plantea el autor, que es docente de una de las cátedras de Derecho Romano de la Universidad Nacional de La Plata, es ver la alternativa que se genera a partir de un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto entre patricios y plebeyos. ¿Cómo trabajar ese conflicto, ubicarlo? Bueno, ustedes tuvieron la guía, entonces en la guía ubican todo, ya saben que ese es el conflicto central entre la monarquía y la república, y especialmente en la república, y dentro de la república lo que vamos a decir es que la lucha entre patricios y plebeyos, que acá el autor habla de un paradigma social, tiene que ver directamente con la posibilidad de eh, la cómo esta cuestión social tiene que ver directamente con las fuentes del derecho romano. O sea, ¿cuál es el eje de la lectura? La vinculación entre fuentes del derecho romano y un conflicto social. ¿Cuál es el conflicto social? Patricios y plebeyos. ¿Cuál es la época? La república. Ahora, el autor empieza a trabajar desde la monarquía. Entonces, habla de esta idea de las clases súper diferenciadas, de la idea de los privilegios fuertes, ¿querés que me corra para acá? Los privilegios fuertes la, que tiene la aristocracia y especialmente los patricios, y los plebeyos
en una situación de, como él lo define, injusta inferioridad social. Cerrame porque yo no... ahí, cuando él trabaja las distintos momentos de aparición de las fuentes del derecho, ¿bien? Lo trabaja en vinculación con el conflicto. Entonces, lo que ustedes hacen, o deben hacer con la lectura, es encontrar esa vinculación, que también está planteada en la guía, ¿bien? Pero acá está como mucho más específica en algunos planos, que es lo que nos interesa que a ustedes les queden. Por ejemplo, habla en realidad qué pasa con las fuentes del derecho en la época monárquica, y esta primera aparición del conflicto, y por otro, especialmente en relación a la plebe, ¿no? Y a la ausencia total de cuestiones de derechos, y cómo ese conflicto va como escalando, ¿no? Y progresivamente va a estallar al final de la monarquía, porque la monarquía en definitiva es un régimen político que detona a propósito del conflicto social, ¿no? Y el hecho de la amenaza de los plebeyos de decir, bueno, si acá nosotros no tenemos ninguna posibilidad, ninguna alternativa de igualdad, bueno, nos vamos a alguna de las colinas que rodea Roma, fundamos otra ciudad y ahí somos los iniciadores de la comunidad, y entonces vamos a poner las mismas reglas que los patricios ponen acá, ¿bien? Entonces, ese quiebre genera, entre otras cosas, la aparición de la República. Por lo tanto, es inherente al régimen, al cambio de régimen político de la monarquía a la República, el conflicto social, ¿bien? Y eso es una cuestión que debe estar muy, muy clara para ustedes. La vinculación, conflicto social, situación de crisis al interior de un régimen, y en el caso de la República, cómo esa crisis genera a su vez la aparición de alternativas que el derecho da para resolver el conflicto. Entonces, el derecho aparece en este texto en una de las posibilidades más cercanas de resolver el conflicto. ¿A través de qué? Por ejemplo, a través de la conformación o la creación del tribuno de la plebe, a propósito de las primeras tablas, ¿no? El autor habla de las primeras 10 tablas que fueron expuestas públicamente, y que luego van a aparecer 2 tablas más, que en esas 2 últimas es donde aparece una idea de consenso mucho mayor. O la ley Hortensia, donde los plebiscitos quedan equiparados a las leyes de los comiciales. Y entonces lo que ustedes van a tener que ir definiendo y siguiendo la lectura es cómo fueron apareciendo esas fuentes del derecho en vinculación directa a un conflicto social. Y entonces, fíjense que cómo termina el autor. Dice, el estudio de las fuentes del derecho romano evidencia el surgimiento de un derecho igualador con vocación de regla común, tendiente a equilibrar las diferencias y conflictos, surgido de relaciones sociales en asimetría de poder. O sea, el derecho asociado a la resolución de un conflicto. Y al hecho, además, y esto es clave, y ya también acá lo señala, la cuestión de identificar las normas en forma escrita, para que de esa manera, ¿bien?, la tradición oral de la norma no genere otro conflicto, ¿bien?, que es, digamos, el hecho de que esté escrito da cierta garantía ya de estabilidad de la norma. Y eso es una de las cuestiones que baja los niveles del conflicto social, ¿no? Ahora, vamos a la otra lectura.
de esta unidad, la lectura de Amunátegui Perelló, ¿bien? Es un autor español, no, perdón, este es chileno, me confundí con la otra. En estos, acá me interesa, porque este autor hace una equiparación con algunos conceptos que provienen de otro tiempo, por ejemplo, el concepto clase media, ¿no? Y él dice que va a jugar con el concepto de clase media en relación a de dónde proviene la riqueza de Roma. Entonces, acá lo que vamos a ver en este autor, como en el otro, es concentrarnos en ver la vinculación conflicto social, patricios plebeyos, con las fuentes del derecho. Acá lo que vamos a ver es también algunas fuentes del derecho, pero el tema es el tiempo. Si el autor anterior, Medina, trabajaba especialmente sobre monarquía y principio de la República y etapa central de la República, este se va al final de la República y al comienzo de una etapa intermedia entre la República y el Imperio, que es el Principado de Augusto. ¿Bien? En ese caso, fíjense que esta etapa del Principado aparece como una etapa, un punto transicional entre la República y el Imperio. ¿Ya? Ustedes tienen las etapas en la guía, ¿sí? Y, por ejemplo, ahí en toda la guía también ven la aparición del Principado, en donde está asociado a lo que denominan crisis de la República. ¿Bien? Entonces, en la crisis de la República, después aparece el Imperio, comienzo del Principado. El Principado es esa transición, ¿bien? Entre el final de la República y el comienzo del Imperio. ¿Qué dice este autor? Dice, acá el problema fue económico, y el problema es puntualmente la posesión de la tierra. Ese es el conflicto social por excelencia. ¿Bien? En ese sentido, la cuestión de la posesión de la tierra es asociado por el autor al fenómeno de la guerra. Entonces, la tierra se logra a propósito de la división de tierras producto de las conquistas. Y la cuestión social del conflicto entre especialmente patricios y plebeyos se va corriendo, se va desplazando en la medida en que más gente accede a la tierra. Pero también señala este autor el problema que tiene la llamada reforma agraria y los avances en el derecho que se dieron a propósito de él. Fíjense que él trabaja, por ejemplo, en la cuestión de la repartición de la tierra, y lo trabaja como un conflicto serio en términos económicos, que cuando finalmente ese conflicto se va resolviendo es cuando el conflicto social baja la intensidad, ¿no? Él habla así, de bajar la intensidad. Hace una asociación especialmente a algunos fenómenos de guerra, en donde en esos fenómenos de guerra es cuando se avanza en la conquista del territorio italiano. Entonces piensen que desde Roma, ¿bien?, se avanzó especialmente hacia el sur y luego hacia el norte, pero en principio fue hacia el sur y de ahí en más empezó el proceso de conquista. Cuando, digamos, lo primero que se conquista es el territorio de la propia Italia y luego se avanza sobre el resto de Europa oriental y lo que hoy es Europa oriental y Europa occidental, ¿bien? El imperio ya es una construcción territorial compleja y extensísima, ¿bien? Cuando hablamos de la república, asociamos a un espacio territorial de lo que hoy sería Italia, ¿bien? Y el avance hacia algunos lugares. Este autor que dice, bueno, muchas veces las legiones romanas
incluso da todos unos números acerca de las legiones romanas, eran la alternativa para muchas personas que no tenían otras posibilidades de ir a la guerra para obtener tierras. Entonces, el conflicto de la posesión de la tierra es una variable, pero también es una forma de resolver la distribución de riqueza al interior del mundo romano y garantizar de esa manera algunas leyes y reformas que se producen a partir de ahí que tienen una base económica. Conclusión. De Medina tienen que trabajar especialmente la vinculación entre el conflicto patricios plebeyos con las fuentes del derecho. Y con Amunátegui Perelló tienen que ver por qué él dice que el conflicto de patricios y plebeyos es especialmente significativo en el plano económico por la posesión de la tierra. Y cómo las guerras, ¿bien?, le dan a Roma la alternativa de bajar los decibeles del conflicto para repartir la tierra conquistada. Entonces, esos son planteos e hipótesis que vienen a colaborar, ¿bien?, o a fortalecer la idea de que indudablemente el derecho, ¿bien?, tuvo que ver con los conflictos, la relación conflicto-derecho. Entonces, cuando ustedes van a ver esas lecturas, si yo tuviera que pensar preguntas en relación a esas lecturas, y uno de los ejes sería justamente la cuestión del conflicto. O sea, el derecho aparece para resolver conflictos. Conflictos sociales, conflictos económicos, que tienen que ver especialmente con la propiedad de la tierra. Y este último autor diciendo, bueno, la propiedad de la tierra la bajaron los decibeles de conflicto avanzando sobre las conquistas, y de esa manera entraron a repartir. Y él asocia, bueno, algunos logros que se generan a partir de eso. ¿Bien? Entonces, ¿qué tienen que hacer con la unidad 3? Leer la guía, leer estos 2 artículos académicos que fortalecen aspectos fundamentales de vinculación, conflicto social y económico con el derecho romano. Y luego, después de esta tarde o mañana a la mañana, van a tener además los videos, ¿bien? O sea, que en conclusión, ya con eso tienen más que suficiente y tienen para entretenerse en el aislamiento, pero que es un encanto. Bien, vamos a la unidad. Alfon, dime. Alfon, Dale. un detalle ahí con los videos, por ahí que hoy lo hablábamos temprano con Fabián. Los videos y las microclases en general, porque viendo cómo lo trabajan, nosotros sabemos que muchos de ustedes las desgraban a la microclase. A ver, la microclase no suplanta las lecturas de estas cosas. ¿A dónde apuntan las microclases? Les digo, por ejemplo, en la que yo trabajé la parte de Roma, a explicar esos puntos que tienen que identificar en las lecturas, a cómo razonarlos, el tema de patricios y plebeyos, por ejemplo, que yo lo trabajo ahí, Fabián trabaja lo de las 12 tablas, pero, o sea, lo que apuntan a hacer las microclases es esto, acompañarlos con la lectura, que identifiquen cuáles son las cuestiones más importantes, y que puedan resolver las consignas a partir de eso. ¿Por qué les digo esto? Porque van a encontrar que en muchas de las microclases, cuando hagan las desgrabaciones, si se les hace una pregunta, no van a tener las respuestas ahí. Entonces, la microclase es un acompañamiento en la interpretación de los documentos o la lectura. No es algo textual que les va a servir a veces para resolver las consignas. Tómenlo en cuenta para marcar, a ver, no digo que no las desgraben, pero por ahí marquen los puntos más importantes de ahí, o la colaboración en la interpretación que tratamos de hacer, porque sinceramente a veces se van a tomar el trabajo de hacer una desgrabación textual de las mismas, que por ahí no les va a servir a la hora de la respuesta. A la hora de la respuesta, lo que les va a servir es el documento de la lectura,
La microclase lo que apuntó es a que sepan cómo razonar la lectura. Nada más, eso es, detallecito. Y en relación a lo que señaló Pachi recién, y la desgrabación, que sabemos que lo hacen, nos reímos a veces, no deja de ser semitrágico, que cuando hacen la desgrabación, nosotros en la clase hablamos como hablamos, o sea, decimos, bueno, vamos a ver esto, como dijimos recién, por ejemplo, ¿no? O acota Pachi tal cosa. Y como desgraban así, cortan, pegan sin leer, que es uno de los objetivos de esta materia, que lean y comprendan lo que leen, nos copian eso en el parcial. Entonces nos tocó esta famosa frase de, como vimos en la clase anterior, en el medio de una respuesta del parcial. Digamos, ya eso y dar cuenta de que estaban cortando y pegando sin leer, porque el punto es, nadie dice que nosotros no vamos a creer que van a cortar y pegar. A ver, chicos, digamos, somos más grandes que ustedes y por ende también las hemos hecho, digamos, de todas maneras antes no se cortaba y pegaba con la compu, ¿bien? Pero trabajábamos con los textos, tomábamos las referencias y a veces copiábamos, en el sentido de tomar algo en particular, ya no existía, yo soy tan antigua que obviamente hice mi primera carrera de grado sin ninguna compu, ¿no? O sea, lo mío fue la Olivetti y la máquina de escribir. Entonces imaginen el grado de avance que he tenido que hacer en todos estos años. Bueno, conclusión, igual, ¿qué hacíamos? Y tomábamos lo que decían los otros autores. Ahora es terriblemente más fácil, pero también es más fácil detectarlo. Bien, es mucho más fácil detectarlo, especialmente si se mandan una vez. Nosotros lo decimos así en broma, pero les puedo asegurar que el día que vimos el parcial no fue una broma, digamos. Nos agarró una bronca que no podíamos más. Bueno, hagamos tratemos de olvidar ese lamentable episodio y pensar que las comisiones de este segundo cuatrimestre, por lo menos eso no van a ser. Vamos a la unidad 4. Unidad 4 dice el derecho en el medioevo y en la emergencia del mundo moderno. O sea, tenemos dos grandes etapas acá. En principio tenemos el medioevo o la llamada Edad Media, y luego el comienzo, esa etapa, digamos, hacia la modernidad. El medioevo es en su momento, hablábamos de una edad terriblemente extensa, estamos hablando de más o menos 1000 años de historia, que tiene puntas fundamentales, que tienen que ver con un tiempo en donde hay una institución que regula y articula la vida política y que no es necesariamente o solamente de la vida política, que es la Iglesia Católica. Entonces, cuando nosotros hablamos del medioevo, hablamos de reinos, de reyes, de emperadores, de imperio, de papas, ¿bien? Como figuras de autoridad. Y en ese sentido, la autoridad es especialmente una autoridad religiosa que no, digamos, que une las cuestiones que hacen justamente lo religioso con lo político, ¿bien? Entonces, fíjense que si ustedes empiezan, tal como dijimos, empezamos por la guía, ¿bien? Para ubicarnos en todo el panorama general. Guía número 4, Roma, Iglesia, Medioevo. Fíjense el subtítulo que se puso a esta guía, una simbiosis de derecho. Esta idea de simbiosis es absolutamente clave en la medida en que justamente lo que viene es a emerger es el derecho romano, bien, que ha sobrevivido en todo este tiempo, y el derecho canónico, que fíjense que la guía empieza justamente a trabajar sobre la denominación de derecho canónico, esta idea de que la Iglesia denomina
a sus normas internas como cánones, y da cuenta de que esos cánones difieren de lo que provenía del derecho romano. Pero claro está, si bien difieren, el derecho romano, digamos, todavía anda dando vueltas por allí, especialmente en algunos ámbitos territoriales donde seguía teniendo una fuerte presencia, o al menos había herencias, digamos, que se recurrían. Ahora bien, ¿qué otras herencias aparecen? Y ahí tienen la primera de las lecturas para ver qué hacer con ella. La lectura de Wieland Gregor Wieland, trabaja sobre la política aristotélica. Y acá lo que vemos es, si en el medioevo la cuestión de la herencia romana ha sido medianamente dejada de lado en algunos momentos por la preeminencia del derecho canónico, ¿qué pasa cuando llegan en distintos momentos o empiezan a circular en forma terriblemente limitada? Cuando digo terriblemente limitada, es que no es que uno, primero, no había las librerías, piensen en lo que eran los espacios territoriales también extensísimos, donde se podía trabajar un libro, digamos, y lo que se traducía de pronto era 2 copias en el mejor de los casos. Quienes leían, y leían en general todas las personas que formaban parte de la Iglesia Católica, especialmente del clero regular, del alto clero, que tenía acceso primero a leer y escribir, y luego a poder acceder en algún caso a alguna obra que venía de la antigüedad. Entonces, lo que plantea esta obra este artículo de Wieland es, ¿qué pasa cuando llega una de las obras, o cuando llegan las obras de Aristóteles? Y los que leen las obras de Aristóteles son personas que provienen de la iglesia y son pensadores que dan cuenta de su origen eclesiástico. ¿Cuál es el pensador que se asocia generalmente con Aristóteles en el medioevo? Es Santo Tomás. ¿Bien? Entonces, en esa asociación con Santo Tomás, lo que el autor dice es, ¿qué es lo que queda de cuando reciben y leen, por ejemplo, la política de Aristóteles, que tiene que ver con la polis griega, que tiene que ver con Atenas, que tiene que ver con la cosmovisión griega, cuando se toma en el medioevo, y como vuelvo a repetir, en un círculo de la misma iglesia, absolutamente minúsculo, que tiene que ver con algunos autores y quienes lo leen. Porque hay una cuestión que siempre tienen que recordar. La imprenta es un invento moderno. La posibilidad de un texto que pueda que tener varios ejemplares, es una cuestión de la modernidad a partir de Gutenberg. Ahora, eso también tiene que ver con que el hecho de que exista la posibilidad de tener varios textos no significa que se lean. Si yo no sé leer y escribir, aunque me den un texto, no sirve absolutamente para nada porque yo no lo puedo asir, no puedo hacer nada con ese objeto, con las palabras que están ahí adentro, porque no sé leer ni sé escribir. Entonces, vuelvo, en el medioevo, quienes tenían acceso a la lectoescritura son los miembros del clero, y especialmente del alto clero, ¿bien? Que se forman para ser sacerdotes y miembros de la iglesia, y sí saben o aprenden el idioma especialmente de la iglesia va a ser el latín, ¿bien? Es el idioma en donde la iglesia transmite sus pautas, sus normas, se comunica. Aún sigue siendo uno de los idiomas relacionados a la Iglesia Católica, ¿bien? Y de hecho lo fue durante gran parte de su historia, hasta el Concilio Vaticano II, en la década del 60, del siglo XX,
donde se autoriza la misa en las lenguas autóctonas de cada país. Hasta esos momentos la misa se daba en latín, o sea, es el idioma de la iglesia que atraviesa el tiempo. Vuelvo. ¿Todos sabían leer y escribir? No, casi nadie sabía leer y escribir, sino aquellos que se relacionaban con la iglesia. Pero incluso las autoridades políticas no sabían leer y escribir. Si alguno tiene la curiosidad, puede googlear firmas de Carlomagno, es uno de los emperadores más fuertes del medioevo, y va a ver, ¿no?, que hay viñetas, que lo tiene Google, en donde se observa la evolución, comillas, de la firma de Carlomagno. Porque Carlomagno aprendió a escribir cuando ya era una de las autoridades más firmes de Europa. ¿Bien? Y de pronto vieron como todos nosotros aprendimos a escribir y cambiamos la letra, digamos, vamos de a poco. Bueno, las firmas de Carlomagno son esas, desde casi una X hasta poner Carlomagno. Bien, si una de las máximas autoridades de esa época no sabía leer y escribir, imaginen el resto. Por lo tanto, cuando hablamos primero de la recepción de las obras de Aristóteles, estamos hablando de quienes las reciben, las trabajan, las leen, son círculos que provienen de la iglesia y son muy, pero muy, muy cerrados. ¿Bien? Vamos a esto. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo? La identificación de que si la política aristotélica, trabajada por este nuevo tiempo, tiene que ser atravesada por la cuestión de la iglesia y de Dios. Entonces, lo que hacen estos autores, como Santo Tomás, o también cita a San Agustín, que es anterior, es pensar, como dice el autor aquí, la autoridad estatal proviene de Dios, que la ha instituido a causa de los pecados de los hombres. Por lo tanto, no es una institución natural, sino tiene que ver con una historia asociada a la salvación y a la cuestión religiosa. Entonces, cuando llegan las obras del mundo griego, por ejemplo, evidentemente tienen que empezar a trabajar con otros planos. Por ejemplo, Aristóteles dice, el autor, concibe la polis como el lugar social donde el hombre puede llevar a su pleno desarrollo las políticas que le son, las posibilidades que le son dadas por los naturales. Entonces, ¿qué dice aquí el autor? Los comentaristas de la política en el siglo XIII aceptan esta idea aristotélica. Por cierto, para saber si ellos la afirman objetivamente hay que examinarlos. Entonces, ¿qué hace? Va a ver Santo Tomás, etc. Dice algo fundamental este texto. La idea decisiva del problema es la separación entre ley humana y ley divina. Entonces, ¿cuál es el eje de lo que ustedes tienen que rastrear? Aquí es, por un lado, esta idea de la presencia de Dios tan firme con una institución que tiene el medioevo, que obviamente no tenía la política aristotélica, ¿me entienden? Que no daba cuenta de eso. Entonces, cómo los comentaristas y los autores del medioevo toman la política aristotélica, pero la tienen que revisar a la luz de un concepto que nosotros hemos visto en la unidad 1, la idea del contexto. ¿De acuerdo? El contexto que rodeaba esto, bueno, recibe la política de Aristóteles u otras obras de Aristóteles, pero el contexto que los rodea no tiene nada que ver con lo que dice gran parte de Aristóteles allí, porque es otro tiempo y es otro espacio. Y por lo tanto, ¿qué hacen con eso? Toman aquellos conceptos y categorías que les pueden servir para trabajar su tiempo. ¿Ya? Y por ejemplo, el autor dice la distinción entre derecho y moral que plantea, que obviamente no necesariamente tiene que ver con lo que planteaba en el mundo griego. ¿Bien? Y una cuestión que me pareció muy significativa y que quiero decir es el hecho de que Aristóteles consideraba que la condición necesaria para perfeccionar la vida de una comunidad era la justicia. ¿Bien? Y entonces eso es algo clave en términos de lo que nosotros estamos hablando. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con la justicia en el medioevo entonces? ¿Qué pasa cuando está atravesado con los criterios de
la religiosidad, ¿bien? Entonces, va en distintos momentos, va a tomar el autor esta idea de justicia en el mundo griego, ¿bien? Especialmente desde Aristóteles. Y eso es una de las cuestiones que tienen que ver en la lectura. O sea, ver que este autor dice, recibieron obras de Aristóteles, especialmente la política, también la ética Nicómaco, y los que trabajan sobre esa obra viven en un contexto totalmente distinto, en donde están atravesados por un tiempo en donde hay una institución que regula especialmente la vida de las comunidades. Entonces, ¿cómo articular la herencia, lo que reciben, lo que les parece interesante y demás? Pero bueno, viven en un contexto distinto. En la... Ay, en la guía 5, que no sé dónde la metí, bueno, la guía número 5, que es donde ustedes abordan especialmente el derecho anglosajón. No, Francisco, es así, creo. En la guía 5. Sí, en la 5. Exacto, bien. En la guía 5 es donde empiezan con lo que serían los últimos puntos de la unidad 4. Bien, también está subida, así que lo que pueden hacer es leer la guía 4 y leer a Wieland, leer la guía 5 y leer a Sánchez Martínez. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera es como que completan y profundizan algún aspecto en particular. Bien. En el caso de la guía número 5, trabaja dos ámbitos espaciales diferentes. Por un lado, el derecho anglosajón y las características y peculiaridades que posee, y por otro lado, bueno, qué pasa con las ciudades italianas y qué tiene que ver esto con los cambios que se producen a nivel general y cómo los cambios de las ciudades italianas van a repercutir en Europa. Me voy a detener un poco en esta lectura y después hago un cierre general. La lectura de Olga Sánchez Martínez alude especialmente a las peculiaridades del derecho inglés. Y las peculiaridades del derecho inglés, que en ese sentido ustedes lo que van a tener que ver es algunas de esas características que la autora llama como peculiares. En una, tienen que ver con sus circunstancias históricas, su cuestión geográfica, que también la plantea, ¿no? Vive, Inglaterra está separada del continente, tiene que adaptarse de una manera diferente y también tiene un desarrollo de sus propias prácticas que no recibe todo el tiempo la influencia continental, ¿no? Porque de hecho, piensen en algunos momentos cómo se puede vincular dos espacios geográficos en esa época, ¿no? Donde estamos hablando de una isla y el continente. Entonces, esa misma situación de lo que ella dice, hay un mar libre, ¿no? Y hay un libre mercado también. En Inglaterra, indudablemente, genera cuestiones muy particulares. La autora hasta llega a decir que hasta el clima, ¿no? Los altera o los plantea algunas cuestiones casi para su propio carácter, ¿no? Bien. Han llegado a una construcción política de la propia monarquía que va a ser diferente al mundo continental. Y de hecho, eso tiene que ver con la evolución de Inglaterra. No es el tiempo en que estamos viendo, pero digamos, en el siglo XVII Inglaterra va a lograr por medio de movimientos revolucionarios tener la primer monarquía parlamentaria a nivel mundial. Entonces, digo, Inglaterra tiene características que fueron pensadas
de una forma distinta. Entonces, es importante que ustedes le presten atención al ítem que se llama, dentro de la lectura, el derecho inglés y el derecho romano. Sobre ese ítem es el que más tienen que trabajar, ¿no? Donde habla de la influencia del derecho consuetudinario, o sea, la influencia de las costumbres, ¿sí?, que tienen tanto en el derecho continental como en el derecho inglés. ¿Sí? La idea de dónde emana la ley y cómo es importante para ellos esto. Y otra idea que ella desarrolla, que es por qué el derecho inglés se resistió a la recepción del derecho romano y genera un derecho particular, y que en realidad ella lo toma como, como una de las peculiaridades, y el otro punto en donde tienen que hacer y definir es en el punto que continúa, que dice pilares del derecho inglés: sentido jurídico, tradición y libertad. ¿Bien? Esos son los tres pilares que para la autora marcan diferencias de lo que también denomina el realismo inglés, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían que saber en relación a esta lectura? Bueno, la primera cuestión que deberían definir es qué pasa con el derecho inglés y qué pasa con el derecho romano, y por qué el derecho romano no se afincó en el territorio inglés. Y luego, ya que sabemos que ellos van a tener un derecho, una construcción del derecho que es diferente a la que se ve en Europa continental, identificar qué dice la autora con respecto a los tres pilares: sentido jurídico, tradición y libertad. O sea, esas son las tres cuestiones que ustedes tienen que definir de la lectura: las características del derecho inglés y la situación de por qué el derecho romano, bien, no se afinca en el territorio inglés. Con eso, esta lectura está cubierta, digamos, esa es la parte fundamental. Voy a cerrar con algunas cuestiones que están en la guía y que me interesa marcar. Tienen que ver con el caso de las ciudades italianas, ¿bien?, que son las ciudades costeras, que son ciudades que van a empezar a tener distintas formas de gobierno, y que además tiene una particular participación en el proceso de las cruzadas, ¿no? Entonces, las cruzadas tienen que ver directamente con la salida de las mismas por parte de las ciudades italianas. Si las ciudades italianas modifican, especialmente de donde parten los cruzados, la vida económica, ¿no? O sea, en ese sentido, la vida económica empieza a tener una actividad muy fluida. De ahí vienen los intercambios que se hacen desde los que vuelven de las cruzadas, pero también parten las expediciones a Oriente, ¿no? Y empiezan a traer muchas y variadas objetos, ¿bien?, que son bienes que empiezan a comercializarse, digamos, a propósito de un sector social que empieza a surgir y a crecer, que es la burguesía. Cuando ustedes van a ver la formación de los estados nacionales, van a ver que en Europa, en el fines del medioevo y comienzos de la modernidad, van a existir, o van a plantear, perdón, la existencia como estados, tres estados nacionales: Inglaterra, Francia y España. En último lugar, España. Entonces, esa existencia de los estados nacionales se da en una construcción geográfica particular que tiene que ver con la definición de las fronteras, que tiene que ver con la resolución de los conflictos, que tiene que ver con la resignificación de la autoridad monárquica, y que tiene que ver también
con la participación de instituciones intermedias, que son las que también garantizan en un momento dado el freno hacia el poder del rey o al ser absolutamente funcionales al rey. No es casual que esos tres estados, esos tres primeros estados nacionales, vinieran de una construcción de instituciones intermedias, ¿bien? Como el Parlamento en Inglaterra, los Estados Generales en Francia y las Cortes en España. O sea, la idea de que el rey era asesorado por alguien. Luego, obviamente, la modernidad y el incremento del poder del monarca va a hacer que esas instituciones en algunos casos queden completamente frenadas o absorbidas por las definiciones de la monarquía. Por ejemplo, ¿cuáles no se convirtieron en estados nacionales? No hay estado nacional ni en Italia ni lo que hoy es Alemania. Bien. Esas construcciones son de otro tiempo. Bien. Específicamente son del siglo XIX. Bien. O sea que estamos hablando de muchos siglos después del inicio, de la emergencia de la modernidad, que la ubicamos en el siglo XV. O sea que indudablemente van a faltar varios siglos para llegar. Es importante en esto de la separación justicia-derecho. Fíjense que en algunas de las lecturas hablan de justamente esta idea de justicia y separado de la cuestión del derecho romano, ¿bien? Que venía como un antecedente y una vinculación fuerte con la antigüedad. Bueno, la justicia tiene que ver con la administración justamente de esta y se asocia a la burocratización que vive el Estado moderno. El Estado moderno, en donde un rey recupera su autoridad, contrario a lo que había sido durante el feudalismo, ¿bien? Donde el rey tenía que negociar con el resto de los señores feudales, en el Estado moderno el rey cobra y cada vez más autoridad. Pero el Estado se necesita, lo que quería decir es que se burocratiza, o sea, aparecen instituciones, ¿bien?, que garantizan la administración, ¿sí? Y en ese rol aparece la justicia, y la necesidad de personas que se dediquen a su administración, que trabajen directamente en esa administración, ¿bien? Y el derecho es una construcción de la norma que también va a tener que ver, y eso lo ven en la lectura de Inglaterra, que es quién hace la norma en Inglaterra. Las normas las hace el Parlamento, ¿bien? Entonces, por eso decía, esta idea de las instituciones intermedias que aparecen en el medioevo cobran una dimensión importante en los inicios de la modernidad y luego incluso generan rupturas. Por ejemplo, el Parlamento va a terminar imponiéndose en el siglo XVII en Inglaterra asociado a la monarquía, pero eso le pasó a Inglaterra. Al resto del espacio continental no va a vivir ese episodio de monarquía. ¿Bien? Bueno. Con esto digamos, he querido brindar las características generales de lo que ustedes necesitan en relación a las guías, a la lectura de las guías, y vuelvo a decir, primero lean la guía, luego lean los artículos, marquen estas ideas fundamentales que yo les he indicado para que puedan acompañar la lectura. Piensen ustedes que nosotros no pedimos la lectura de memoria cuando llegue el parcial. Lo que pedimos es que puedan dar cuenta de su lectura y comprensión, ¿bien? Y por lo tanto, para hacer esa lectura y comprensión hay que leerla. Lo que nosotros hacemos en estos encuentros es acompañar esas lecturas, ¿bien?, en esto. Y por otro lado, tal como decía Pachi, tienen las clases grabadas o las microclases que acompañan todo esto. ¿Bien? A mí me parece que, por ejemplo, podrían empezar leyendo las guías, siguiendo por los artículos y luego ver las clases o microclases grabadas. Y entonces es como que completan uno, ¿bien? De hecho, podrían tomarse un tiempo y decir, bueno,
me dedico a la 3. Y de esa manera, ¿qué hago? Leo la guía 3, leo las 2 lecturas y después veo las clases grabadas. ¿Bien? Y entonces, de todo tomo nota. ¿Bien? Ustedes lo que tienen que hacer es esto. Tomar notita, después lo pueden pasar, hagan lo que quieran, pero digamos, mientras tanto, tener un registro. Porque el día del parcial, a veces esos registros que ustedes hicieron, hasta informalmente, los puede ubicar mejor que nada. ¿Bien? Entonces, agudicen algo que es fundamental en la vida universitaria. Y ahora es más complejo, que es el uso del tiempo. Ustedes les hemos preguntado en las presentaciones, está todo el mundo cursando por lo menos 1 o 2 materias más. No pretendemos que la nuestra sea la única, ¿ya? No somos imperialistas de la historia, pero lo que sí es cierto es que tienen que leer. Y esto se va complejizando y profundizando cada unidad un poquito más. ¿Ya? Entonces, si lo van siguiendo más o menos al día, cuando llegan al parcial, una semana antes que nosotros ya no vamos a subir absolutamente nada más, van a poder ir repasando otra vez siguiendo casi lo mismo. Ahora, si entran a dejar correr, esto se complejiza en el tiempo, y básicamente por el hecho de que también están cursando otras, y hay que darles a todas un poquito de tiempo, ¿bien? Y entonces, muchas veces, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos han dicho a los profes? Y yo no pude leer, no hice a tiempo porque, no sé, me fui con la cursada de civil, que me pasó tal y tal cosa, y bueno, claro, pero, digamos, si vayan de a poco, ¿bien? Hagan las actividades, recuerden que nosotros lo de los foros de actividades no la ponemos obligatoria, ¿bien? Pero está bueno ponerse en la situación de yo qué haría, ¿bien? Porque nosotros seguramente mañana, algunos profes ya han empezado a hacer algunas devoluciones generales, vamos a apuntar a eso, ¿bien? Entre hoy, mañana, vamos a dejar más tiempo, apuntar a que ustedes puedan resolver. La primera que hicimos fue verdadero o falso, fundamentación, ¿bien? Eso es una de las que aparecen como consigna, digo, el contenido varía, en una instancia parcial. Ahora, otra cosa que vamos a hacer es, dado el siguiente párrafo, por ejemplo, identifique cuáles son estas y tales cosas. ¿Me entienden? Cada actividad va a ir apuntando a que ustedes den cuenta de otras estrategias de abordar los textos, ¿bien? Y que además se corresponden con el parcial. O sea, lo que tomamos en las actividades tiene que ver con el formato que llegamos al parcial. Entonces, cuando ustedes vean un verdadero o falso, en el parcial ya van a saber qué es lo que queremos, ¿bien? Y a qué apuntamos, ¿bien? Y qué pasa si no contestaron bien o qué es lo que consideramos bien y no, ¿bien? Bueno. Si alguno tiene una pregunta en relación a las lecturas, a las guías, etc. Ah, me olvidé de decir una cosa. O sea, me olvido, estoy mal. Seguramente desde la semana que viene vamos a abrir otro foro de consulta, ¿bien? Como para que vayan planteando algunas ideas generales de dudas. Porque por ahí las dudas surgen cuando se lee. Esto es, cuando uno empieza a leer es cuando le aparecen las preguntas. Por eso, entonces, miren esta clase después que la van a subir los chicos, etcétera. Nosotros también después la vamos a repicar en el aula. Vamos a ver si abrimos un espacio y los colocamos ahí. Sigan escuchándonos de todas maneras, leyendo todo. Y cuando planteen la duda, planteenla después de haber recorrido esto, ¿bien? O sea, no vengan con, por ejemplo, no entendí la lectura de Sánchez Martínez. Con esa pregunta que es tan amplia como, no sé qué es lo que no entendiste, ¿me entienden? Yo ya les dije, por ejemplo, qué parte de esa lectura sí o sí es fundamental que ustedes trabajen. ¿Me siguen? Y sobre eso vamos a abordar. O sea, no vamos a hacer un juego de plantearles otra cosa que no dijimos. No somos así. Bien. No, yo no paso mi mail personal, chicos. Acá hay una pregunta. No, escribime por el aula virtual. Escribime, Marcelo, escribime por el aula virtual.
¿sí? No hay ningún problema con eso. Yo te voy a dar el ok para recibirte, pero el mail lo reservo. Ustedes son 400, tengo 400 en político, más otras facultades en donde doy clases. Ya me estalla el mail con esto, con las participaciones en los foros, y bueno, los puedo seguir ahí, pero más no. Pero escribime todo lo que digamos, que tenga que ver con alguna cosa que no se pueda plantear en otro lado, obvio. Lo escriben por correo interno del aula virtual, no hay ningún problema. Yo después les voy a dar el ok y lo miro en algún momento del día, no importa. No figuras en el aula virtual, y yo ahí ya no tengo nada que ver, esto es una cuestión con el SIU. En ese caso, tendrías que, primero, los chicos del centro de estudiantes que, digamos, que te asesoren en el trámite, pero ya hay varios que han hecho la relación. El problema pasa por el SIU, por figurar en el SIU. En este cuatrimestre hay una vinculación directa entre el SIU y el aula virtual, cosa que no fue el cuatrimestre pasado. Y en realidad lo del SIU y el aula virtual es una definición de la universidad. Yo trabajo en otras facultades y funciona igual. Pero consultado con los chicos del centro, no sé si por ahí Oki, que es uno de los que trabaja con nosotros, está en esta ahora o está cursando, me parece que está cursando Oki. Pero habla con Octavio Herrera o con alguno de los chicos del centro que te ayuden a resolver la cuestión administrativa. Quiero aclarar que si no estás en el aula virtual, no vas a poder dar el parcial o los parciales ni nada. Entonces resolvé pronto esa situación administrativa. Se lo digo a Marcelo y se lo estoy diciendo a todos, ¿no? Porque por ahí él, por suerte, lo pudo preguntar en esta instancia. Pero si no están en el SIU y no figuran por correlato del aula virtual, les digo, pónganse las pilas para que esto se resuelva. Pero sé que la facultad lo está de a poco resolviendo. El texto de Rabinovich es el texto de la lectura obligatoria y obviamente también lo utilizan para creo que está ahí, ¿no? Para la parte de las instituciones que marca, sí, efectivamente. Está en la parte impresa, pero esta vez también los chicos del centro hicieron el escaneo, ¿sí? Y lo subimos, así que el de Rabinovich también, exacto. No encontramos la lectura. Bueno, pero sí, trabajen con el texto de Rabinovich. Siguiendo ahí a ver, en las guías de lecturas de la 4, acá ya lo encontramos. Sí. En la guía de lecturas de la 4, sigue el texto de Rabinovich, así que ahí, ¿no? Pueden hacerlo. A ver. Lo que plantea Rabinovich efectivamente es desde la etapa monárquica y algunos autores específicamente que él define, ¿bien? Como es el caso de lo que dice algún autor en relación a una de las etapas de la historia romana, como de la monarquía o de la república. ¿Qué es lo que nos interesa de Rabinovich? Bien, una de las cosas que más nos interesa es lo de las magistraturas. Lo de las magistraturas, que es justamente la definición de quiénes ocupan los cargos, de quiénes son funcionarios, ¿bien? En la monarquía y el cambio que se produce en la república por el conflicto social que ya hablamos, y que incorpora nuevas magistraturas. Entonces, las magistraturas es clave. Y en este caso es clave una institución que continúa, pero que también se modifica, que es el Senado, por ejemplo, ¿no? Que es la institución como más cercana o vinculada al sector patricio, ¿bien? Y la otra cuestión, bueno, la clase senatorial, como lo trabaja, por eso lo decía. Y fíjense cómo uno de los aspectos que decíamos de la guerra no está ajeno en Rabinovich cuando habla de las guerras fenicias y el derecho. O sea, esa vinculación entre
la resolución de la ampliación territorial por medio de la guerra, que también está planteado. Lo mismo con el tema del Principado, ¿no? Esta idea de por qué surge el Principado como una institución intermedia, a propósito de una figura central que es la de Augusto, ¿no? Octavio César Augusto, digamos, del Principado, que tiene que ver con recuperar algunas de las tradiciones republicanas, pero avanzar hacia un sistema unipersonal, ¿bien? Que también tiene que ver con una construcción territorial. O sea, las guerras y la expansión territorial dan cuenta de la construcción del imperio, ¿bien? Así que eso es alguna de las cuestiones que nos interesan por el momento de plantear de Rabinovich Bergman. Y esto en la unidad 3. Y Rabinovich Bergman también, o el texto de Rabinovich Bergman, abarca hacia la transición entre la antigüedad y el medioevo, y específicamente lo que se llama, durante el siglo XII, la restauración del Imperio Romano, que tiene que ver con el análisis que hace el autor de las 7 partidas, que también está siguiendo ese análisis en la guía 4, si mal no recuerdo, en la 4 y en la 5. En la 3 y 4. Perdón. Así que ahí tienen como para seguir también lo de Rabinovich. Pero agradezco que me lo plantearan, ¿bien? Así podía aclararles lo de Rabinovich Bergman y cómo hilvanarlo en todo esto, ¿bien? Pero sí, es la lectura obligatoria que también está escaneada y que está subida al aula virtual. También, lo que pasa es que lo de Rabinovich Bergman está muy hilvanado con la guía, entonces para nosotros está muy fuerte ahí, ¿no? Podemos, a lo sumo, encontrar estas partes que hemos dicho que por ahí es para reforzar, ¿no? Es para reforzar la guía. Bueno, chicos, ¿qué queréis hablar? Sí, hola chicos, buen día. Para recordar que mañana a las 12 estaríamos haciendo la primera conexión por Zoom para los estudiantes que están dentro del programa Cápsula. Fuimos escribiendo en el aula virtual, a algunos les fuimos pasando el mensaje en las presentaciones, para que vayan directamente al espacio del Cápsula cuando estaban presentándose en las comisiones respectivas, es decir, en las comisiones de la 1 a la 5, que vayan directamente al programa Cápsula, donde por otro lado estaba la presentación, y también ahí se encontraba ya la actividad presentada, como en el resto de los foros. Por lo tanto, mañana con Francisco vamos a estar trabajando en ese primer encuentro. Quienes no se sumaron todavía, decimos que no olviden de hacerlo, porque en este espacio de encuentro también va a ser un espacio de ejercicios en un cierto formato taller y de acompañamiento, y en función de lo que decía Alfonsina, ¿por qué es necesario que entren al aula, que participen del aula? Porque el examen se resuelve con el formato del aula, no hay otra manera de resolverlo. Es decir, estamos en otra realidad. Bueno, ustedes han sido pioneros en ese sentido, porque bueno, les tocó, salvo una semana de presencialidad, sí, luego han hecho todo. ¿Qué pasa? Estoy en clase, ¿qué pasa? Ahora se va avanzando. Estoy en clase, estoy dando clase, papá. Nuevos formatos. ¿Lo solucionaste? Bueno, ahora llamo en un cachito, perdón. Chau, chau. Nuevos formatos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que queremos hacer? Que tengan en cuenta hasta algunas observaciones. Bueno, Pachi ha terminado la conversación. Esta cuestión que nos pasa a todos. Les pasa a ustedes como estudiantes y a nosotros como profes. No, hay una aclaración que es para todos, además, porque estaba justo con Ana Laura, además de un problema de llaves en la casa de mis viejos. No, ahí me escribe la doctora Vulcano, para los que estén en la comisión 1, recién estábamos hablando, ya está funcionando el va de nuevo en el foro.
así que aparece para responder, ahí lo estuvimos haciendo, así que les pide que traten de ir respondiendo, así ella va pudiendo hacer las devoluciones. Yo ahora lo voy a avisar en los grupos también, pero bueno, está funcionando, estamos con 3 teléfonos. Bueno, llegamos, por fin, él va de Así nuevo. Están Lo dando. vemos. Bueno, bien. En el resto de las comisiones también que participen, porque ya lo han hecho en muchos, pero sigan, digamos, intenten, y si se equivocan, chicos. Uno aprende también en ver los errores y en revisarlos, y en darse cuenta dónde se equivocó. Y si la salió bien, y bueno, buenísimo, le encontraron la vuelta a esto, que a ver, esto de verdadero o falso, que para algunos es, y esto es una tontería, pongo así, esto y lo justifico así, y la verdad fueron un tema durante los parciales, ¿no? Porque justamente por la cuestión de las explicaciones o la fundamentación, ¿no? Así que, bueno, participen, les vamos a dar unos días más para cerrar la 1. Pondremos una actividad 2, pero pueden seguir haciendo la 1, ¿me entienden? O sea, vamos a ir manejándonos así pueden ir trabajando más tranquilo. Ya también quedó en el foro, que también es un aprendizaje, chicos. Es decir, el responder es lo que les queda a ustedes directamente. No van a tener ya la posibilidad de agregar ustedes otro tema, lo que hacía muy difícil para todos, tanto para ustedes, para seguir el foro, porque también uno lo tiene que leer el foro, porque luego nosotros vamos a repreguntar. Y no entonces, por lo tanto, quienes no participaron van a poner otras respuestas. Ahí, perdón, ahí Graciela está comentando, porque yo entro y a mí me aparece la opción responder. Graciela y Antonella están poniendo que entran de nuevo y que no se puede. Así que... Bueno, o sea, a nosotros nos siguen apareciendo, nos aparece que sí. De última les pido que me pasen una fotito para ver cómo les aparece en el va de nuevo. Si no les aparece responder, porque, bueno, evidentemente nos aparecen los docentes y no le aparece a ustedes. Claro, pero claro, nosotros vemos que sí existe responder, por lo tanto no entendemos qué es lo que pasa, ¿bien? Entonces, manden, es lo que dice Pachi, manden fotos al grupo de WhatsApp, que yo después hablo con el técnico, espero hablar hoy. ¿Ves? A Ian Franco le sale. Pero, Bien, ya. tenemos eso. Bueno, ¿qué va a hacer? Ven lo que sucede, pero me interesa que aparezca, ¿bien? O sea, que ver cómo lo podemos resolver. Porque es un problema en la comisión 1, detectado clarito. Bueno, chicos. Acá me pasaron la foto ya. Buenísimo. Después no contame a mí que yo lo mando al técnico, ¿bien? Y también con la aclaración que no es de todos. Por lo tanto, acá hay otra situación con el aula. Hay algunos alumnos que están pudiendo, ¿no? Lo cual es un problema. Bueno, chicos, vamos cerrando, que ya, si no nos van a cerrar, nos van a cerrar el Zoom. Bueno, nosotros nos volvemos a ver, como siempre, a la tarde, a las 18:30, hay otra clase en este mismo sentido con los temas, pero obviamente si alguno quiere verlo, también puede hacerlo, y si no, nos volvemos a ver el miércoles que viene a las 10 de la mañana. Recuerden que entran por este Zoom recurrente. ¿Bien? Bueno, chicos, cuídense mucho y nos seguimos manteniendo en contacto por distintos modos. Gracias por tu... Buena clase, muy buena clase. Ahora